casi lo olvido. Ok, entonces, estamos ahí, ¿no? A ver, vamos a hacerlo más acá. Yo creo que un poco por ahí puede ser. Entonces, ¿se ve ahí, chicos? O sea, voy a dejar de compartir siempre la pantalla para poder poco que se haga más grande esto. Ya. Entonces, ya, entonces, a ver, espérame para anclar. Ya, sí, se ve ahí. Sí, sí se ve. Creo que los marcadores igual. Tengo unos nuevos marcadores quizás. Esto se ve un poquito mejor. Entonces, el ejercicio básicamente que estaba planteado en el slide, me avisan, chicos, si de repente no se ve un poco o alguna cuestión, ¿sí? Porque si prendemos la luz, ¿no es cierto?, se ve un poco más opaco. ¿Ya? Entonces, básicamente, el ejercicio, ¿no es cierto?, nos dice resuelva esta ecuación diferencial lineal. Entonces es, a ver si pongo una pasa por aquí, me da la pantalla, ¿cierto? X me dice X derivada de Y sobre de X menos 4Y, y esto es igual a X a la sexta Euler a la X. ¿Se ve ahí, chicos? Un poquito más arriba. ¿Sí? Sí, profe, se ve muy bien. Ya, gracias, chicos. Entonces, más o menos ustedes como me he dado cuenta que sí hacen bastante al álgebra. Entonces, ¿no es cierto? Cualquier cosa, pues en casa lo pueden ir haciendo ustedes también al ejercicio. Y ahí también van a aprender un poquito más, ¿no es cierto? Entonces, si es que de repente un paso no se ve un poco, pues me avisan, o si no, ustedes lo van haciendo en su cuaderno y van a ver que las ecuaciones les van a coincidir a la final si hacen bien el álgebra. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer primeramente, recuerden que nosotros ya habíamos visto la forma estándar de este tipo de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, tenemos que nosotros dejarla. Recuerden que la forma estándar era de Y, eso lo vimos en la clase anterior, menos PXY, y esto es igual a F de X. ¿Ok? Esa era la forma estándar en la que yo tenía que dejar la ecuación para poder proceder a resolver. Entonces acá, primeramente, ¿no es cierto?, yo puedo decir que P va a ser este 4, pero, ¿no es cierto?, lo que me difiere con la forma estándar en esta ecuación es que tengo una X acá. ¿Ok? Entonces, ¿cómo la dejo en la forma estándar de la ecuación? Básicamente dividiendo toda la ecuación para X para que se me vaya un poco, esta X, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer primeramente es dividir, ¿no es cierto?, entre X. Entonces, si yo divido esto entre X, me va a quedar X sobre X derivada de Y con respecto a X
menos 4xy, y esto va a ser igual a x a la sexta, Euler a la x, sobre x, ¿ok? Dividiendo. Entonces, a la final, esto con esto se me va a 1, esto me queda ahí, ¿no es cierto? Este x con este x se me va a x quinta, ¿no? Entonces, esto básicamente me va a quedar como derivada de y con respecto a x menos 4 sobre x y esto va a ser igual a x a la quinta Euler a la x, ¿ok? Álgebra sencilla, ¿no es cierto? Entonces, yo ahora sí ya tengo, ¿no es cierto?, la forma un poco estándar que yo les había dicho que tenemos que dejar la ecuación siempre en la forma estándar para poder proceder a resolver. Entonces, ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Voy a anotarla nuevamente la ecuación estándar para que, ¿no es cierto? Esto era x más p de x y esto es igual a f de x. Entonces, ¿no es cierto?, haciendo un símil con lo de acá arriba, voy a tener que p de x es igual a menos 4 sobre x, ¿ok? Entonces, ustedes ven es esto, y f de x, ¿no es cierto?, va a ser todo lo que está después. Básicamente, esta sería una ecuación no homogénea, ¿no es cierto?, porque no está igualada a 0. ¿Ya? Entonces, yo voy a decir, que yo la tengo, ¿no es cierto?, mi ecuación en la forma estándar. Entonces yo voy a decir que, recuerden que nosotros ya hicimos una demostración de cómo, si nosotros teníamos la forma estándar, ¿no es cierto?, tenía que a la final tener una solución, que nosotros la fuimos derivando y encontrábamos que efectivamente esa forma estándar, ¿no es cierto?, tenía una solución, ya que volvíamos a recuperar la función estándar cuando hacemos el proceso matemático de sacar una solución y volverla a reemplazar, ¿ya? Entonces, yo voy a tener que p de x, a ver, si p de x va a ser igual, a ver, este marcador está un poquito, ¿no es cierto?, va a ser igual a menos 4 sobre x, ¿ok? Yo tengo que p de x vale eso. Y si ustedes recuerdan también, nosotros ya habíamos encontrado, bueno, esto ya lo voy a borrar mejor, lo voy a poner así, después p de x. Entonces, si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos encontrado ya algo que le llamábamos como el factor de integración, ¿no es cierto? Y recuerden que en esa demostración que hacíamos, el factor de integración aparecía como Euler, ¿no es cierto?, integral de p de x dx. ¿Ok? Entonces, esto va a ser un poco estándar, ¿no es cierto? Primero lo que tengo que hacer para resolver la ecuación es dejarla en la forma estándar, identificar p de x, ¿no es cierto? Luego tomar mi factor de integración, que siempre va a ser básicamente el mismo, y reemplazar p de x dentro de esta ecuación. Entonces, esto me va a quedar como Euler integral, ¿no es cierto? P de x en este caso es menos 4 sobre x, ¿no es cierto?, de x. Entonces, ese básicamente va a ser mi factor de integración. ¿Ok? Entonces, acá yo puedo resolver esta integral del factor de integración, ¿no es cierto? Entonces, voy a borrar más acá arribita y borrar el enunciado. Entonces, voy a resolver, ¿no es cierto?, la integral del factor de integración. Esto me va a quedar como, voy a hacerlo desde casito, Euler, ¿no es cierto?, integral de este 4 puedo sacarlo, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar menos 4 integral de 1 sobre x de x, ¿ok? Puedo yo expresar esto de esta forma, ¿sí? Euler, ¿no es cierto?, saco el 4 como constante y dejo 1 sobre x. Entonces, ¿cuál sería la integral de eso, ¿no es cierto? Sería igual a Euler a la menos 4 integral, ¿no es cierto?, de 1 sobre x
es logaritmo natural de x. Ustedes ya saben bastante integrales, ¿no es cierto? Entonces sería el logaritmo natural de x. Entonces, por propiedad del logaritmo, recuerden ustedes que este menos 4 puede subir como exponencial luego del logaritmo, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar Euler, logaritmo natural de x elevado a la menos 4, ¿ok? Por propiedad del logaritmo. Y más bien, ¿no es cierto? Yo también puedo acá, Euler, ¿no es cierto? Con logaritmo natural se me va a ir. Y acá me va a quedar el factor de integración a la final. ¿No es cierto? Estoy resolviendo, recuerden, todo esto. ¿Sí? Entonces, el factor de integración a la final va a ser menos 4. ¿Ok? Perdón, x elevado a la menos 4. Claro, se va esto, x elevado a la menos 4. ¿Ok? Entonces, primer paso, ¿no es cierto? Ponerle la forma estándar, identificar p de x. Luego que identifico p de x, lo meto dentro de mi factor de integración, resuelvo la integral, calculo, ¿no es cierto?, el resultado de ese factor de integración. Ese factor de integración lo voy a multiplicar por ambos lados de mi ecuación, ¿ya? Entonces tengo que el factor de integración en este caso va a ser x a la menos elevado a la menos 4. ¿Ok? Ya, entonces voy a borrar esto también. Ya tengo que mi factor de integración, bueno, si no lo voy a borrar, es x a la menos 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Multiplicar toda la ecuación por mi factor de integración. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es, ¿no es cierto? Si yo pongo x a la menos 4, le voy a poner x logaritmo natural de y sobre de x. ¿No es cierto? Si lo pongo abajo con signo positivo va a ser x a la cuarta. ¿Ok? ¿Verdad? Menos... perdón. Esto ya no, estoy mal. Recuerden que ya me deshice de la x. Esto me quedaba, ¿no es cierto? Como derivada con respecto a x menos 4 sobre xy. Y esto es igual a x a la quinta sobre Euler a la x. ¿Ya? Recuerden que yo ya había dividido para x para deshacerme esto para que me quede en la forma estándar. Entonces, a esta ecuación le meto, ¿no es cierto?, el factor de integración. Entonces, lo multiplico por el factor de integración. Entonces, voy a tener x, ¿no es cierto?, a la menos cuarta derivada de y sobre derivada de x menos, yo multiplico x a la menos 4, ¿sí? Con este de acá, si yo lo subo a este x al numerador, me va a pasar con menos, ¿no es cierto? Y x a la menos 4 por x a la menos 1 sería x a la menos 5, ¿ok? X a la menos 5 por 4, ¿sí? O 4x a la menos 5y, voy a ponerlo de una vez ordenado, ¿ya? 4x a la menos 5y. Y esto va a venir siendo x a la quinta, Euler a la x, ¿ok? Lo que luego voy a hacer es lo que también hice en los ejercicios anteriores, identifico que acá tengo, ¿no es cierto?, sin derivar por la derivada de y. Si yo observo, acá tengo la derivada del segundo de este término por la y sin derivar. Entonces, ¿cuál es la regla que me hace que aparezca esto, ¿no es cierto?, la derivada de una multiplicación, ¿ya? Entonces, yo en la clase anterior lo había hecho, ¿no es cierto?, con notación de primas y luego lo pasaba a notación de Leibniz, ¿ya? Entonces, acá voy a hacer el proceso inverso, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que me da fruto a esto es derivada, ¿no es cierto?, con respecto a x de una expresión que es x a la menos 4 por y. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Si yo derivo esto, ¿no es cierto? Es el primer término sin derivar por la derivada de esto.
¿Ok? Luego, menos o más, en este caso menos, porque este es el exponente menos la derivada de este, al final, ¿no es cierto? Si derivo esto es menos 4x a la menos 5, por este sin derivada. Entonces es la derivada de un producto. ¿Ok? Y esto lo igualo a x a la quinta Euler a la x. A ver, este marcador está vuelto nuevamente fallando. Un minuto. Está un poco opaco el marcador. No sé por qué se acaban tan rápido. Ok, entonces esto va a ser. A ver. Ya, a ver, espérenme un ratito para ver si le pongo un poco de alcohol a este marcador para que quede un poco mejor. Ok. No sé por qué se acaban tan rápido estos. Más bien lo acabé de matar. Creo. Ya, entonces me va a quedar x, ¿no es cierto? X a la quinta, Euler a la x. O sea, que es esto de acá, ¿no es cierto? El lado derecho de la ecuación. Entonces, el paso siguiente era integrar a ambos lados, ¿no? Voy a borrar esto sin borrar el enunciado. Para continuar hasta arriba. Ok, entonces si yo integro, ¿no es cierto? Pongo la integral de la derivada, ¿no es cierto? De esto con respecto a x, que multiplica al final a x a la menos cuarta y y esto va a ser igual a la integral, ¿no es cierto? De x a la quinta Euler a la x. ¿Ya? Entonces, esta integral del lado derecho es fácil, ¿no es cierto? Porque al final la integral de la derivada me va a dar el integrando. ¿Ok? Me va a dar el integrando o la función primitiva, ¿no es cierto? Entonces, esto me va a quedar tal cual está, ¿cierto? Antiderivada con derivada se anulan y me va a quedar x a la menos. Creo que lo terminé de matar a este marcador. Si no haciendo este otro. No, también está un poco malo. Ya. Un minuto. Entonces, ya, no sé porque recién la compré ayer. Di clases de estadística y ya no sirve. Ya bueno, se ve un poquito. Ya igual ustedes lo pueden ir haciendo en su cuaderno. Ya, entonces, como les decía, la integral de una derivada, ¿no es cierto?, nos va a dar el integrando que va a ser x a la menos 4y. ¿Ok? Ok, me va a dar el integrando. Y aquí simplemente la parte de acá es la que me va a causar problemas, ¿no es cierto? ¿Cómo integraría esa
¿Cómo haría ese integral? Si alguien se acuerda. Integración por partes. Exactamente. Ustedes están en otro nivel, no del álgebra. Ustedes son muy matemáticos. Entonces, es cierto, ustedes ya conocen cómo se integra esto con el biláteral, seguramente. Es la forma más fácil, ¿no? Pero el marcador me está... Qué raro, lo compré ayer, escucho. Entonces yo, ¿no es cierto? No, se dañó. Ambos se dañaron. Si alguien está buscando marcador, por favor, hace esa integral. No es difícil, ¿no es cierto? Van a tener, utilizando el enlace, ¿no es cierto? Van a tener, ¿cómo era? Hilate, IL, logarítmica, algebraica, ya. Inversa logarítmica Primero. algebraica. ¿Perdón? Inversa logarítmica algebraica trigonométrica. Exponencial. Exponencial. Ya, listo. Entonces, ¿no es cierto? Según el orden del hilate, ¿no es cierto? Nos queda primero la algebraica. Entonces, esa va a ser U, ¿no es cierto? Y la exponencial que es e de e a la x va a ser de U, ¿no es cierto? ¿Ustedes se acuerdan de...? Sí, profe. Entonces, ¿me pueden ayudar, chicos, con esa integral rápidamente? Y acá tengo otro marcador. No, este está peor todavía. Unos 10 marcadores, si no. Así lo veo. No, este también está peor. ¿Cuánto más o menos si alguien la hace a la integral, por favor, para... Sí, ahí tienen que calcular, ¿no es cierto? U va a ser igual a X y dv, perdón, va a ser igual a, ¿no es cierto?, a Euler a la X. A U la van a tener que derivar y a dv integrar, ¿no es cierto? Así era la forma de resolver esas integrales. Ya, entonces, más o menos, ustedes ya se acuerdan o saben cómo esta integral resolver. Sí, la cuestión es que el marcador se dañó. Marcadores que sirven para una clase. Creo. Me venden marcadores usados, creo. Economista, disculpe una pregunta. ¿Sí? ¿Al factor integrante lo multiplicamos solo en la parte izquierda de la ecuación? No, a ambos lados. Pero ahí no nos quedaría solo x por e a la x. X por e a la X. A ver. Sí, porque es x menos 4, bro. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, tiene toda la razón, ¿no es cierto? Déjame ver. X a la menos cuarta.
A ver, la función primera era x a la quinta. Claro, sí, tienen la razón. Acá, ¿no es cierto? Yo tenía esta función y si la multiplicaba, o sea, voy a tener x a la quinta, bueno, mandado no sé mucho, sobre x a la menos 4. Perdón, por x a la menos 4. ¿No es cierto? Y si es que lo envío abajo con signo positivo, me va a quedar x a la cuarta y 4 con 5 me queda una x arriba, ¿no es cierto? Sí, profe. Ahí, ¿no? X por Euler a la X, ¿ok? Sí, se dieron cuenta, chicos. Bien, sí, entonces, justamente eso les decía, ¿no es cierto? Se integran, eso va a ser 1, X va a ser 1, ¿no es cierto? Con la regla de Dilate. Lástima que no. No, como unos 8 marcadores a lo largo. No vale. ¿Ya? Ustedes o pueden hacerlo, ¿no es cierto?, a partir de acá, para que me den solo la respuesta, porque, ¿no es cierto?, lo que pasó es que se acabaron los... El marcador no raya. Esto es Euler a la X, ¿no es cierto? Entonces, esto sería Euler a la X. Pero el problema es que esto... A ver, bueno, yo le puse un poquito de alcohol para que está poniendo revivir. No. Bueno, en todo caso, chicos, si me ayudan resolviendo, ¿no es cierto? X e a la X menos e a la X más c, la integral por partes. A ver, ¿cómo me dijo? X e a la X Sí, menos e a la X más c. exacto. Esto les va a quedar, ¿no es cierto? Entonces, esa va a ser, ¿no es cierto?, el lado derecho. Es lo que necesitó su compañero. Va a ser, ¿no es cierto?, la parte de acá. Déjenme ver este marcador, creo que tiene un poco arriba. No. No pinto para nada. Ya, entonces lo que dictó su compañero es, ¿no es cierto?, la parte de acá, la parte derecha. Entonces, de acá ustedes van a tener el integrando, ¿no es cierto?, x a la menos 4 sobre y. Y lo que van a hacer es despejar, ¿no es cierto?, esa y. Si ustedes despejan esa y, pasan el menos 4, están multiplicando, lo pasan a dividir, ¿no es cierto? Les va a quedar, ¿cuánto les va a quedar, chicos, si despejan eso? A ver. Claro, esa respuesta que tuvieron, ¿no es cierto?, del integral, solo simplemente despejan de aquí la y les va a quedar algo, ¿sí? Ya les va a quedar, ¿no es cierto?, este ya revivió un poco, x a la menos 4y, igual a lo que su compañero dijo, x a la Euler, ¿no es cierto?, a la x, menos Euler a la x más c, ¿sí? Esto fue lo que él, haciendo la integración, ¿cierto?, haciendo u y db a esto, ¿ok? Ustedes ya saben, ¿no?, la de un día vi una vaca sin cola, les va a salir esto, ¿ok? Entonces, si yo despejo esto, la y, ¿no es cierto?, les va a quedar x, Euler a la x, ya bueno, revive el marcador nuevamente, por menos 4 menos Euler a la x más c sobre x a la menos 4, ¿no es cierto? Entonces, esto a la final, si yo lo subo acá, me va a ser con positivo, ¿no es cierto?
me va a subir con positivo y me va a quedar y es igual, a ver, revivir más que cuando nuevo, creo. Entonces, x a la quinta, ¿cierto? Porque si subo esto positivo, es x por x a la cuarta, ¿no es cierto? X a la quinta, Euler a la x, menos, ¿no es cierto? X, Euler a la x, lo puedo subir, a ver, creo que aquí me equivoqué, ¿no es cierto? No tengo que pasarlo, esto simplemente es acá es otro término, más c, ¿ya? Entonces sería menos x a la cuarta Euler, ¿no es cierto? O Euler a la x. Euler a la x por x a la menos 4. Más, acá me falta, ¿no es cierto? Un x a la menos 4. Ese es un término con un más. Y esto también lo puedo subir, ¿no es cierto? C por x a la cuarta. ¿Ok? Ya, entonces hasta ahí, ¿no es cierto? El álgebra está bien. ¿Por qué no es menos e a la x, x a la cuarta? Ah, sí, perdón. Positivo. O menos de más, sí. Ahí, ¿no? Sí. Sí, porque este sube. Ya, bien, chicos, atentos, ¿no? Muy bien. Mejor que bien, diría. Están muy atentos y no se pierden del algo. Entonces, ¿no es cierto? Hasta ahí ya tengo despejado, entonces esta básicamente sería la solución de esta ecuación. ¿Verdad? No tengo nada más que hacer, hasta ahí ya. Entonces, esto se entendió, ¿no es cierto? Los pasos para resolver este tipo de ecuaciones. Que son lineales. Primero, ¿no es cierto? O sea, por este método a la final. Primeramente, dejarlo en la forma general, ¿no es cierto? O sea, quitarme todo esto, identificar Px, tomar el factor integrando, meter, ¿no es cierto?, Px dentro del factor de integración, resolver el factor de integración, a ese factor multiplicarlo a ambos lados de la ecuación, después, ¿no es cierto?, hago el álgebra de esa multiplicación, de multiplicar pues ambos lados de la ecuación por el factor integrando, y luego todo eso lo voy a integrar a ambos lados. ¿Sí? Una vez que integro a ambos lados, hago el álgebra. Ahí no hay cómo reducir términos semejantes, tal vez. O sea, sacar un factor común aquí. Común. Pueden coger ustedes Euler a la x, que multiplica a x a la quinta menos x a la cuarta. ¿Sí? ¿Está bien, no es cierto? Sí. Sí, pueden reducirlo hasta ahí también. Ok, ahí no tengo más chance del álgebra, ¿no es cierto? Básicamente, no tendría mi respuesta. Entonces, ¿está claro este? La x a la cuarta también pudo haber sido factor común. Ah, sí, no, si le pongo x, claro, va a quedar Euler a la x, ¿no es cierto?, a la cuarta. Entonces me va a quedar aquí x, ¿no es cierto?, x menos 1, ¿sí? ¿Verdad? Sí, no me equivoco, sí, ahí queda, ¿no? Quedará ahí más reducido todavía. Sí, bien, chicos, buen ojo, ¿no es cierto?, por el alza. Sería, profe, e a la x. Ah, claro, acá es x. Ok, sí, tiene toda la razón. Euler a la x por x a la cuarta, x a la menos 1. Sí, ¿no es cierto? Ahí no tengo chance de hacer nada más. Euler a la x, sí. Entonces, básicamente, esta sería la solución. Básicamente, ya ahí no tengo más que hacer. Entonces,
tengo otro ejercicio acá, también que es un poquito más complejo, que es términos ya del álgebra. Ya, a ver. Entonces, ¿se entiende esto, chicos, no? ¿Esto va quedando claro? Sí, profe. Ok. Entonces, no hay más complicación que seguir, ¿no es cierto? Los pasos y luego hacer el álgebra, que eso no es mayor problema. O sea, al menos con ustedes el álgebra no es una mayor preocupación. Creo que manejan bastante bien en su mayoría, por no decir todos. Entonces, Nosotros nos criamos con puro Waldorf, profe. sí, bien ahí. Son muchachos criados con valor. Entonces, chévere. Y vamos a ver si hacemos otro ejercicio y con eso yo creo que ya tenemos chance para pasar, que esto quede bien claro y pasar a otro, a otro método de resolución de ecuaciones diferenciales, ¿ok? Entonces, ya este es un poquito más largo y complejo. Ya. O sea, el curso anterior que les dio álgebra, ¿cómo es? Cálculo integral. La Joana Alvarado. Ah, la Yoa. Entonces sí, ella me dijo que les había ido bastante bien. Entonces no. Siempre cuando se da estos cursos uno a veces se preocupa mucho por los estudiantes porque el álgebra no la tienen muy clara. Ya, entonces yo tengo este ejercicio, ¿no es cierto? Que es un poco más complejo, sin embargo es una ecuación, si nosotros vemos homogénea, ¿cierto? Porque es igual a 0 todo el lado derecho. Entonces, básicamente, lo que yo tengo que hacer, ¿no es cierto? Primeramente es llevar esto a la forma estándar, ¿no? Entonces, si yo llevo esto a la forma estándar, voy a decir, ¿no es cierto? Recuerden, la forma estándar era nuevamente dx más px y es igual a f de x. La f de x puede ser, ¿no es cierto? Si tenemos algo al lado derecho, es una ecuación no homogénea, y si tenemos 0 al lado derecho, es una ecuación homogénea. ¿Ok? Entonces, para llevar esto a la forma estándar, simplemente tengo que mover los términos, no tengo que multiplicar por nada, porque si yo tengo, ¿no es cierto? A ver, vuelta. Va a comenzar a fallar el marcador de sobre dx, ¿no es cierto? Bueno, voy a dejarle esto todavía en el, para ahorrar, ¿no es cierto? Ya lo voy a llevar, esto es igual a menos x, ya se dañó el marcador nuevamente. Este marcador, como quien dice, juega con mis sentimientos. Un rato está que escribe más que bien y otro rato ya no quiere escribir. ¿Ya? Pero chicos, si ustedes lo hacen, por favor. Ya, perdón, chicos. El marcador está como que no quiere rendir. Entonces, básicamente, lo que les voy a pedir es que más bien ustedes intenten resolverlo, ¿ya? Porque acá lo que pasa es que, como les digo, recién ayer lo compré este marcador y ya di una clase y ya no vale. Sí, entonces, por favor, ¿qué tiempo creen que les tome resolverlo? Ahora bien, unos 15 minutos, bueno, que ya mismo se acaba la hora.
Por favor, resuélvanlo a ese en su cuaderno y quien lo tenga toma una fotito al WhatsApp del cuaderno y luego lo vamos a ver, ¿ya? Vamos a hacer esto porque la verdad que esta marca de marcadores está traicionando. Sí. Ok, chicos. Simplemente, ¿no es cierto? Lo que van a tener primero que dejarlo en la forma estándar, ¿no es cierto? A esta ecuación. A pasar esto al lado derecho, eso pasa a dividir y luego nuevamente lo llevan al lado izquierdo. Entonces les va a quedar derivada de y con respecto a x, ¿no es cierto? Más xy, más o menos, ¿no es cierto? A ver cómo les quedaría. Bueno, sin hacerlo en la pizarra me resulta un poco complicado. A ver, esto sería la derecha. Esto pasa a dividir. Le puedo pasar nuevamente. Ya, bueno, resuélvanlo ustedes, chicos, ¿ya? Ustedes están súper bien con el álgebra. Vamos a tomarnos hasta las 11:40 por ahí, ¿ya? 20 minutos creo que... O si lo resuelven más pronto, mejor, ¿ya? Sí, acá está bien tenue porque el marcador sí está bastante mal. Voy a tener que comprar otra marca de estos marcadores. Profe, lo primero que hay que hacer es dividir para x al cuadrado menos 9. No, simplemente despejando ustedes ya pueden obtener la forma estándar. Por eso les decía, ustedes, a ver, pueden... sí, pruébenle. A ver, no, pero lo que yo le hice acá lo resolví. No lo dividía nada. O si es que a la final va a ser lo mismo, si ustedes dividen, porque igual les va a quedar ahí el término, ¿no es cierto? En el primer término se les va a ir y va a quedar ahí dividido. ¿Sí? O pueden pasar, ¿no es cierto?, todo a la derecha. Profe, porque la Y primera decir, parte sería, perdón, la primera parte sería hacer despejar XY al otro lado y se queda menos XY. ajá, pasan Ya, eso, ajá, hasta ahí. luego, ajá, y luego lo vuelven nuevamente a la izquierda, Mm, ¿sí? Y ahí les va a quedar la forma estándar. Entonces, sí, les va y a quedar, subimos. ajá, Espera, entonces el primer paso más bien sería así. Y si estoy mal, pues bueno, me van corrigiendo los compañeros. Sería pasar a restar menos XY. Pasar a dividir X cuadrado menos 9. Una vez que se ha pasado a dividir, nos va a quedar la expresión de Y sobre dx igual a menos XY sobre X cuadrado menos 9. Y ahí multiplicamos en cruz para que suba de X arriba y XY baje. ¿Hasta ahí estoy bien? más bien ahí le va a complicar para encontrar el px. Más bien, usted hasta el segundo paso en donde tenía dy sobre dx igual a menos, a ver, a menos x sobre x cuadrado menos 9 todo por y, lo puede pasar nuevamente a la izquierda y le va a quedar todo igualado así. Ya. Entonces de ahí, ¿no es cierto?, ya identifica px. Sí, entonces px les va a dar, ¿no es cierto?, x sobre x cuadrado menos 9. ¿Sí? XY, profe. No, porque recuerden que solo px solo se toma en términos de los términos que tienen x. ¿Sí? Solo estamos separando el producto de X por Y. Eso me está diciendo, ¿no es cierto? Claro, o sea, la y no es parte del px. Ujú. ¿Sí? Recuerden, por ejemplo, acá se ve un poco tenue.
Pero ustedes solo tienen que tomar este X, la Y queda separada, ¿sí? Entonces Px les va a quedar X sobre X al cuadrado menos 9. ¿Sí se entiende eso? Luego eso lo Sí, mete. profe, y de pronto si vamos haciéndolo aquí en la pantalla y si estamos haciendo mal, los va corrigiendo. A ver, ya, ¿quién chicos se atreve? A ver, yo lo voy haciendo y si estoy haciendo mal, pues me van ayudando los compañeros. Listo, genial, Elías. Fue Adrián. Profe, Ah, ya, a ver puedo, qué tengo que habilitarle para que. ajá, Ya, a ver. ya, entonces, sí, más o menos no les dije para la pizarra virtual porque como que nos íbamos a demorar un montón ahí. Ujú. Bueno, lo podremos hacer entre todos y ahí vamos viendo. Ya, listo, listo. No lo acabamos hoy día, pues lo acabamos la próxima clase. Igual A es. ver, entonces es x al cuadrado menos 9 de y sobre de x y eso más x por y. Ya. Entonces, el paso 1 vendría a ser de y sobre de x igual a menos xy y este producto pasa a dividir. Ujú. Bien. Ya. El segundo paso sería dejar en términos de x, entonces, de y sobre de x. Ahí lo vuelve. No, pero mejor vuélvalo al otro lado. ¿Lo regreso? Sí, con signo positivo. Ahí ya va a tener usted su. Queda igualado a 0, ¿verdad? Sí, sí, Ya. sí. Menos 9. ¿No es cierto? Iba a tener al lado. Ujú. Póngalo a école, para que tenga la forma estándar. Por y. Ajá, igual a 0. Ya, para no hacer otro paso, entonces. Ya, Sí, igual a 0. listo. Ya, cuarto paso. Ahí ya tiene, ¿no es cierto?, su PX. ¿No es cierto? Ahí, perdón, Elías, ¿qué está utilizando el mouse o cómo, o qué, o un lápiz o como? Es Adrián, profe. Ah, es Adrián. Sí, es Adrián el que está hablando. Ah, yo pensé que era Elías, disculpe, entonces, ya, porque yo siempre que hago con el mouse me queda un montón de cosas ahí inentendibles. Es el mouse, profe, pero el mouse ergonómico. Ah, voy a comprarme uno de esos, ¿ok? Y un poquito de Por práctica. favor. Listo, listo. Ya, Chévere. entonces, P sería x entre x cuadrado menos 9. Sí, claro. Entonces ahí vas a tener tu factor de integración, ¿no es cierto? Y lo vas a meter ahí. Ya, entonces ahí me van ayudando, porque ya me perdí en la clase. Ya, entonces tú tienes tu factor de integración, ¿no es cierto? Euler a la integral, ¿no es cierto? Perdón, no lo escuché bien. El factor de integración pone, mira, Euler integral de Px, De ¿sí? X. Sí, pero elevado, es Euler elevado a la integral. Sería Euler elevado al integral de X sobre X al cuadrado menos 9 de X. Sí, o sea, claro, si ya tienes ahí, solo que Adrián lo estaba, ¿no es cierto?, escribiendo para que se acuerden del factor de integración. Sí, porque no me acordaba. Ya. Ya, Ahora entonces ahí esto tú es metes, ¿no es cierto? E integral de x entre x al cuadrado menos 9 de x. Ya. ¿Vamos bien hasta ahí, profe? Sí, 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 perfecto. Ya. Sería un método de sustitución. Claro, por sustitución, donde, ¿no es cierto?, hazle valer a x al cuadrado menos 9u y de ahí le sacas de u, ¿no es cierto?, y despejas de x. ¿No es cierto?, de u de x. Y ahí despéjale de x.
Ya, excelente. Despéjale todo el de X, Adrián, para que lo reemplaces acá y se te vaya esa X con lo que tienes en el numerador del. Ajá. Entonces ahí lo puedes, ¿no es cierto? Si tú armas esa integral, ¿no es cierto? Te va a quedar integral de X sobre U. Si reemplazas de X, ¿no es cierto? Te va a quedar du sobre 2X. Por du sobre 2X. ¿No es cierto? Entonces ahí esa X con esa X se te va a ir. Y te va a quedar, ¿no es cierto? Puedes sacar ese 1/2 fuera del integral. Y te va a quedar, ¿no es cierto? La U. U. Sí, claro, 1 sobre U de U. Entonces ahí te va a quedar, ¿no es cierto? 1/2 logaritmo natural de U, exacto, más C. Si le vuelves a reemplazar ahí en la U, te va a quedar 1/2 logaritmo natural de X al cuadrado, exacto. Exacto. Sí. Perfecto. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, ¿no es cierto? Eso es la parte del exponente del integral, ¿no es cierto? Entonces ahí, si tú lo metes a todo eso, te va a quedar Euler, ¿no es cierto? A la logaritmo natural, a Un la medio. 1/2 logaritmo natural, ¿no es cierto? Logaritmo natural de X al cuadrado menos 1. Menos 9 más C. Exacto. O sea, ese C puedes omitirlo ahí. Ah, ya porque luego voy a aplicar otra integral. Claro, ya encuentras otro C ahí y ya. Entonces, ¿no es cierto? Ya. Eso por propiedad del logaritmo puedes pasarlo a hacerlo exponencial, ¿no es cierto? Ya. Entonces, profe, hasta ahí estamos bien. Sí, perfecto. Ya. Luego, Ahí lo pasas, a ese 1/2 lo puedes pasar arriba, ¿no es cierto? Utilizando la propiedad del logaritmo, en lo último que escribiste, por favor. en el de aquí abajo. No, en el último, no, acá arriba, en el Euler que escribiste al Ya. 1. Entonces, mira, tú puedes pasarlo a eso por propiedad del logaritmo, ¿no es cierto? Te quedaría Euler logaritmo natural de X al cuadrado menos 9 elevado a la 1/2. Ujú. ¿No es cierto? X cuadrado menos 9. No, Adrián, no, ahí no, solo te queda el X cuadrado menos 9 la 1/2. O sea, por propiedad del logaritmo solo se te exponencia. Sí, ahí le puedes poner, sí, Ya. Porque lo entonces, inverso. ahí Euler con el logaritmo se te va a quedar y te va a quedar raíz de X al cuadrado menos 9, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, ese básicamente va a ser tu factor de integración, ¿no es cierto? Ajá, a la 1/2. Listo. Entonces, ese tiene tu factor de integración, ¿no es cierto? Y eso vas a tener que meterlo, ¿no es cierto?, dentro, o sea, o más bien multiplicar ambos lados. Sí, este es un poquito largo este ejercicio. Ya, ahí lo vas a multiplicar por esa.
Ya, entonces ahí puedes borrar esto, para que no te tome mucho espacio ese cálculo ya. Por ejemplo, más acá para pasarle a los compañeros. Ah, ya, listo. Entonces ponga Ya. Por el mismo factor. es cero, ¿no? Al final. No, pero ahí te va a quedar cero porque, Ah, ya. ¿no es cierto? Ya. Entonces, si tú multiplicas todo eso, cada término, ¿no es cierto?, de adentro por... Ya. Ahora, aplicando la propiedad distributiva. Claro. A ver, entonces sería X al cuadrado menos 9 por dy de x. menos más. eh, Sí, x cuadrado menos 9. medio. ¿No es cierto? Y eso todo es igual a 0. Y. Me faltó el por y. Ujú. Igual a 0. Ya. Este. A ver, esto sería. Esta es una diferencia de cuadrados. Sí, pero ahí más bien lo que tú vas a tener que hacer, un medio, ya yo lo resolví porque acá a la final te queda lo que ya conocíamos, ¿no es cierto? Lo que vas a tener que hacer una cuestión matemática, pero no sé si lo hacemos directamente porque tú tienes el primer término sin derivar por la derivada del segundo, ese otro término al final desarrollando todo el álgebra de eso, te va a quedar la derivada por el segundo término de derivar y va a ser a la final lo que hacíamos anteriormente, la derivada de x, ¿no es cierto? En esta parte. ¿Verdad? Ajá. La regla del producto. Claro, a la final lo que puedes hacer, ¿no es cierto?, es también subir ese x. Claro. O sea, vas a tener la regla del producto de la derivada. ¿Y cuánto queda, profe, la respuesta? Para ponerle aquí la regla del producto directamente. Sí, para no, porque sí, es un poquito largo y ya mismo. Ya, entonces ahí, ¿no es cierto? Vos vas a tener más bien derivada sobre dx. No, a ver, no. Verás, bórrale porfa acá todo lo que escribiste. Ah, no, eso de derivada del producto estaba bien. O sea, más bien todo es derivada del producto. Todo el lado izquierdo todo el lado izquierdo es una derivada de un producto. Ya. ¿Y cuánto quedaría? Ya, ¿no es cierto? Entonces ahí vas a tener la derivada con respecto a x. Ya, pero no le pongas de y, solo ponle derivada, ¿no es cierto? Porque eso es la notación, eso, derivada sobre dx. Abres corchetes y te va a quedar x al cuadrado menos 9 a la 1 medio por y. Todo ¿Ya? eso elevado a 0. O sea, lo que pusiste ahí, derivada del producto, porfa, hazle todo la llave hasta eso. Y ahí Ya. lo que vas a tener que hacer es integrar a ambos lados. O
sea, el paso 7 sería, ¿no es cierto?, derivar a ambos lados. Perdón, integrar a ambos lados. Claro, pero ahí te falta el de ese antes, entonces ahí vas a obtener, ¿no es cierto?, el mismo integrante. Ya, ahí está integrado a ambos lados. Ajá, ahí vas a El recuperar 8. integrando x. Le hacemos igual la integral, perdón. O sea, no, porque ahí la integral de una derivada, o sea, es que tú estás, ¿no es cierto?, sacando la integral, por eso era que le pongas primero d sobre dx, iba antes del corchete. Ajá. Entonces ahí, ¿no es cierto?, la integral con la derivada es lo que hacíamos anteriormente, se van y te va a quedar el integrando. Entonces te va a quedar solo lo de x al cuadrado menos 9 a la 1 medio por y. Ahí te falta eco, igual a 0. Entonces de ahí, ¿no es cierto?, te toca despejar y. Ah, claro, y ahí te faltó una c del producto de integración de acá. Más c, ¿no es cierto?, igual a 0. Entonces ahí si tú despejas, puedes pasar ese más c, puedes pasarlo como es una constante, te va a quedar con signo negativo, pero lo puedes dejar con positivo, ¿no es cierto? Porque si no estaba la C, se iba, pero todo esto Sí, pues iba se a iba a ser. eliminar. Ajá, se iba Ajá. a ser determinado. Ajá, entonces, Perdón. Por C, por Y más C. Ya, entonces ahora si Y es igual, a c sobre, ¿no es cierto?, eso que puede ser transformado a raíz o a la 1 medio. ya, ¿Sí? Entonces, esa es la respuesta, básicamente. listo. Entonces, ahí está paso por paso la resolución de ese ejercicio, ¿no es cierto? Ya les voy a enviar para. Listo, gracias, Adrián. Es el ejemplo 2, creo, ¿o no, profe? Sí, es el ejemplo 2 del libro. Ya. Ya ustedes igual pueden ahí comprobar efectivamente que la respuesta les va a dar eso, pero ahí está, ¿no es cierto?, sin todos los pasos. Entonces, eso chicos, bastante bien, ¿no es cierto?, su participación y su álgebra, ¿sí? Entonces yo creo que mañana vamos a empezar a ver otro método también. Y acuérdense que ya hemos visto algunas cosas interesantes de las ecuaciones diferenciales, ¿ok? ¿Cuál es el siguiente método, profe? Vamos a ver, ecuaciones exactas vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver cómo resolver eso. Ya, listo. Entonces, más o menos hasta acá, ¿no es cierto? Esto queda claro. Hemos hecho algunos ejercicios un poco. Entonces, o sea, doy por sentado un poco que con un poco más de práctica puede ser que todavía mejoren más este tema. Pero en general, ¿no es cierto? Como les digo, sus pruebas estaban bastante bien. El promedio del curso nadie está por debajo del 7. Y eso, chicos, pues entonces, para la próxima vamos a ver otro tema y hoy vamos a quedar ahí por ahora, ¿ok? Listo, entonces no sé si hay alguna pregunta, chicos, más. No hay preguntas, sino para cortar la grabación acá.